Bienvenidos a mi canal. Me alegra muchísimo que estén aquí conmigo en este momento. En la lección anterior vimos el verbo to be en tiempo pasado, lo que es afirmativo, interrogativo y negativo, por lo que tiene una forma de conjugarse sui generis, o sea, una forma propia de conjugarse. En esta lección vamos a ver el verbo to do como verbo principal en tiempo pasado, en sus formas afirmativa, interrogativa y negativa. Primero vemos el verbo to do como verbo principal y al mismo tiempo como verbo auxiliar, para luego entrar a ver lo que son verbos distintos al verbo to be, que básicamente son todos los demás verbos. Empecemos con el verbo to do en tiempo pasado en forma afirmativa. Como notarán en pantalla, lo que utilizamos primero que todo es el pronombre, o sea, I, you, he, she, it, we, you, they. Después utilizamos el verbo to do, en este caso, did, y después utilizamos los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos ya los vimos en alguna lección pasada. La tarjeta la dejo en pantalla y el link lo dejo en la descripción. Y después utilizamos los complementos, que es el resto de la frase. La primera frase queda así. En todas vamos a hablar de la tarea que nos pusieron en el colegio, en la universidad o en algún trabajo. Entonces la primera frase es hice mi tarea o hice mis tareas. Entonces queda I did my task o I did my tasks. Si es en plural. Tú hiciste tu tarea o tus tareas. You did your task. You did your tasks. Él hizo su tarea o él hizo sus tareas. He did his task. He did his tasks. Ella hizo su tarea o sus tareas. She did her task. O she did her tasks. Ello, o sea, el pronombre neutro, hizo su tarea o sus tareas. It did its task o it did its tasks. Hicimos nuestra tarea o nuestras tareas. We did our task. We did our tasks. Ustedes hicieron su tarea o sus tareas. You did your task. You did your tasks. Y ellos hicieron o ellas hicieron su tarea o sus tareas. They did their task. They did their tasks. Ahora vamos a pasar a ver la forma interrogativa del verbo to do con el verbo to do como verbo principal y queda exactamente de la siguiente manera. Primero queda el verbo auxiliar, o sea, auxiliary verb, después queda el pronombre, después queda do, que es el verbo principal en estas frases, y después utilizamos los adjetivos posesivos, y después queda el complemento, que es el resto de la frase. Entonces las frases quedan así: hice mis ejercicios físicos. Did I do my physical exercises? Did I do my physical exercises? ¿Hiciste o hizo sus ejercicios físicos? Hablando de tú o de usted. Did you do your physical exercises? Did you do your physical exercises? ¿Él hizo sus ejercicios físicos? Did he do his physical exercises? Did he do his physical exercises? ¿Ella hizo sus ejercicios físicos? Did she do her physical exercises? Ello, hablando del pronombre neutral, del neutro, hizo sus ejercicios físicos. Did it do its physical exercises? Did it do its physical exercises? Ahora vamos con nosotros. ¿Hicimos nuestros ejercicios físicos? Did we do our physical exercises? Did we do our physical exercises? Ahora vamos con ustedes. ¿Ustedes hicieron sus ejercicios físicos? Did you do your physical exercises? Did you do your physical exercises? Recalco en que volvemos a escribir lo mismo que la primera vez que escribimos con usted, porque usted y ustedes escriben lo mismo. Finalmente, ellos o ellas hicieron sus ejercicios físicos. Did they do their physical exercises? Did they do their physical exercises? Aquí, en este tiempo interrogativo, el verbo auxiliar, o sea, auxiliary verb, el did es exactamente el mismo en todas las personas y el do es exactamente el mismo en todas las personas.
Lo único que cambia es el pronombre y cambia obviamente el adjetivo posesivo. Y se adiciona el complemento o, dicho de otra manera, la acción que se va a ejecutar. Es decir, peinarse, la tarea, los ejercicios físicos, lavar el carro, pulirse las uñas, pintarse las uñas o lo que sea. Bueno, en este momento vamos a empezar con la forma negativa del verbo to do en pasado. Entonces, en este caso nos queda, como ustedes van a ver en pantalla, lo único que va a cambiar es el pronombre y el adjetivo posesivo. Entonces el patrón de este tipo de frase queda de la siguiente manera. Primero va el pronombre, que va a cambiar desde el pronombre yo hasta el pronombre ellos o ellas. Después viene el verbo auxiliar del pasado, que en este caso es did. Después viene la palabra not, que en el caso de este ejemplo, did y not son dos palabras que no cambian desde la primera persona del singular hasta la última persona del plural, igual que do. Entonces queda did not do, que son palabras que no cambian en ninguna de las frases. Después viene el adjetivo posesivo, que ese sí cambia desde my, que es el adjetivo posesivo para la primera persona del singular, hasta their, que es el adjetivo posesivo para ellos o ellas, que es el plural de la tercera persona. Y después viene el complemento, o sea, la acción que va a ejecutar el sujeto que está representado en esta frase por el pronombre de cada frase. Entonces la primera frase queda: no hice mi trabajo o no hice mis trabajos. I did not do my work, o I didn't do my work o works. No hizo usted o no hiciste tu trabajo o tus trabajos. You did not do your work, o you didn't do your works. Él no hizo su trabajo o él no hizo sus trabajos. He did not do his work, o he didn't do his works. Ella no hizo su trabajo o sus trabajos. She did not do her work, o she didn't do her works. El pronombre neutral, o sea, ello, no hizo su trabajo o sus trabajos. It did not do its work, o it didn't do its works. Nosotros no hicimos nuestro trabajo o nuestros trabajos. We did not do our work, o we didn't do our works. Aprovecho este ejemplo con nosotros para enfatizar en algo muy importante. Podemos decir did not o podemos decir didn't. Cuando decimos didn't simplemente estamos apostrofando did not, o sea, convirtiendo dos palabras en una sola. Ahora bien, podemos decir de las siguientes maneras: we did not do our work, en singular porque podemos hacer nuestro trabajo, o we did not do our works. Lo mismo pasa con las dos palabras apostrofadas. We didn't do our work, o we didn't do our works. Lo mismo en todas las frases que hemos visto en estos ejemplos. Seguimos con you did not do your work, o you didn't do your works. Finalmente, ellos no hicieron su trabajo o ellos no hicieron sus trabajos. They did not do their work o works. Y they didn't do their work o works. Aquí hemos terminado la forma tanto afirmativa como interrogativa y negativa del verbo to do como verbo principal, que nos sirve como introducción para ver los demás verbos diferentes al verbo to be, que es ser o estar. En este momento les voy a dar un pequeño listado de palabras que se presta muchísimo para que les sirva como autoevaluación y las utilicen de la manera que quieran con el verbo to do en pasado, ya sea afirmativo, interrogativo o negativo. Entonces las palabras son peinado, hairstyle, hairstyle. Notemos que la S y la T las unimos, hairstyle. Maquillaje, makeup, makeup. Manicure, manicure, manicure. Oración de la mañana, morning prayer, morning prayer. Lavado de auto, car wash, car wash. Cepillado de dientes, toothbrushing, toothbrushing. Brillo de uñas, nail shine, nail shine.
esmalte de uñas, nail polish, nail polish, cuidado personal, personal grooming, personal grooming. En cuanto a estas palabras tengo algunas acotaciones. Por ejemplo, prayer. Prayer es oración, pero también significa sacerdote. En este caso, desde luego la vamos a tomar como oración porque es la oración de la mañana. La palabra wash básicamente es lavado. Puede ser el lavado del carro como car wash, el lavado de la cara como face wash. Con brushing nos pasa lo mismo. Brushing es cepillado. Puede ser el cepillado de los dientes, el cepillado de los zapatos, que sería shoe brushing. Con uña nos pasa exactamente lo mismo. Nail es uña, pero shine es brillo de uñas, porque shine, el verbo to shine es brillar, o sea, por eso queda brillo de uñas. Y polish es el esmalte de las uñas. Podría ser el esmalte de alguna otra cuestión, por ejemplo, el esmalte de los dientes, qué sé yo, según el uso que se necesite darle en ese momento. También tenemos la palabra grooming, que es cuidado, básicamente es cuidado personal, es el cuidado del cuerpo físico más que todo. Por eso utilizamos personal grooming. Bueno, me alegra muchísimo saber que ustedes estuvieron de nuevo conmigo en esta lección. Los felicito por la decisión que están tomando de aprender inglés, que es un idioma bastante importante. Y espero que sigan viendo mis lecciones y nos encontraremos desde luego en la siguiente lección. Bye bye.